Hola, buenas noches. Yo soy el magistrado Jorge Ojeda Velázquez y soy profesor de esta División de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Y yo tengo mucho tiempo de profesor en este instituto y he expuesto mi teoría pura del delito y las sanciones, que es la que en un momento dado quiero a este público conocedor también transmitir. Miren, a través de mi vida profesional y académica he descubierto que en el mundo existen dos tipos de delito. El delito que aparece en la norma jurídico-penal, en nuestro Código Penal, al que he llamado delito institución jurídica, y aquel delito que se realiza en la vida real, es decir, el delito hecho concreto. Y durante mi vida profesional me di cuenta, porque cuando era Ministerio Público Investigador en alguna delegación campirana del Distrito Federal, había ocasiones en que no iniciamos ninguna averiguación previa por algún delito, pero yo sabía que en mi cajón, además de mi Constitución, tenía mi Código Penal y mi Código de Procedimientos Penales. En el Código Penal permanecía el delito de homicidio o el delito de despojo, que eran los dos delitos que con más frecuencia se cometían en esa comunidad campesina, concretamente Coajimalpa, en el Distrito Federal. Y sin embargo, en los días que me tocaba estar de guardia, como repetía en aquellos viejos tiempos, habían días de 24, la guardia de 24 por 48 horas, en que no se cometía ningún de estos tipos de delitos, y sin embargo el delito permanecía en mi código, porque al abrirlo yo podía leer: quien prive de la vida a otro será castigado con prisión de 8 a 20 años. Sin embargo, en otros tiempos, en otras guardias, podía advertir de que ese delito de homicidio que estaba en la norma jurídico penal se concretizaba e íbamos a levantar los cadáveres, a dar fe del lugar de los hechos, a resguardar y conservar la cadena de custodia, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que ese delito era el que se había salido del Código Penal a la realidad, y le llamé delito hecho concreto. Años más tarde, con mis estudios de filosofía del derecho, en un momento dado, y a través de estos mapas conceptuales que aparecen en la pantalla, coloqué a mi delito institución jurídica, que está contenida en la norma jurídico penal, y la norma jurídico penal pues contiene el tipo más la consecuencia jurídica, de tal manera de que ese delito institución jurídica nace precisamente de esa deducción lógica entre premisa mayor y premisa menor, y lo coloqué de acuerdo con este mapa conceptual, ¿verdad?, en el mundo de las ideas, en ese mundo abstracto a que se refiere la norma jurídico penal, que contiene un deber ser, y ese pensamiento jurídico a través de el método lógico abstracto, de la lógica formal sobre todo, y utilizando el método también deductivo que produce axiomas, definiciones y reglas, formulé mi hipótesis que con una mayor profundidad se convierte en teoría del delito, porque ese delito en abstracto, el que está en mi Código Penal, se viole o no se viole ese día la norma jurídico penal, y como es permanente le llamé delito institución jurídica. Y los elementos de ese delito institución jurídica se presume, se desume, se obtiene a través del análisis del lenguaje de esa norma. Quien prive de la vida a otro será castigado con prisión de 8 a 20 años, así reza el delito de homicidio. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, analizando el lenguaje de ese discurso jurídico, que tenemos un sujeto activo, que es la persona quien va a privar de la vida a otro; un sujeto pasivo, el que va a sufrir la acción, digamos el muertito, el objeto material. Y tenemos aquí
la norma no señala las circunstancias, modo y lugar en que se ejecuta el delito, pero a través de deducciones podemos decir que se ejecutó de día, de noche, a través de un arma punzocortante o utilizando una pistola o un accidente de tránsito, ¿verdad? Que por cierto ocurrían muchos de ellos en la antigua carretera federal que iba de México a Toluca. Coajimalpa está en un punto ya de salida de la Ciudad de México, y de esa manera, ¿verdad?, elaboré mi teoría del delito. ¿Y por qué le llamé teoría? Porque pertenece al mundo abstracto, porque la teoría en un momento dado se empieza a elaborar a través de la reflexión que yo en un momento dado hice respecto del contenido de la norma, del lenguaje de esa norma. Entonces, para mí los elementos de la teoría del delito no son aquellos que aprendimos de los maestros mexicanos o de los grandes dioses alemanes o italianos, no son los elementos de la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad, ¿verdad? Porque esos son elementos de otro tipo de delito, que es el delito hecho concreto. Ahorita me explico. Sino que los delitos de la teoría que debe estudiar la teoría del delito son los que están en la norma jurídico-penal y los que les acabo de referir, ¿verdad? Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, hay un núcleo del verbo típico que se va a conjugar en esa circunstancia, tiempo, modo y lugar, como es el de no matarás, ¿verdad? No privar de la vida a otro. Ese es el verbo núcleo típico, que sería el tercer elemento de la teoría del delito. El cuarto sería las condiciones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y el quinto elemento de la teoría del delito sería la punibilidad, o sea, la sanción en abstracto que el legislador, ¿verdad?, a esa norma jurídico-penal le estableció, de 8 a 20 años. Y por eso he afirmado de que en el estudio de la teoría del delito ha existido una vieja y una errada concepción metodológica. ¿Por qué? Porque cuando se refieren los venerables maestros alemanes e italianos a la teoría del delito, se están refiriendo a otro tipo de delito, al delito hecho concreto, al delito que en aquel momento en la delegación, ¿verdad?, se concretiza, y que yo como Ministerio Público iba a dar fe del cadáver, preservar la materia de la investigación, ¿verdad?, sostener la cadena de custodia de todos los objetos que por ahí se encontraran, y que daba origen a una variación previa, ¿verdad?, con la denuncia o querella, la denuncia principalmente si es delito de homicidio de algún familiar o por algún policía que lo encontró, ¿verdad?, ahí tirado en el campo de fútbol, me recuerdo bien ese hecho. Y ya en las investigaciones que se realiza, pues ya consignamos al juez penal. Y el juez penal, utilizando el Código de Procedimientos Penales, ¿verdad?, y yo en mi pliego de consignaciones acreditaba con ciertos elementos que la conducta era típica, pero utilizando el Código de Procedimientos Penales, que la conducta era antijurídica y que el autor del delito habría de imponerse la correspectiva sanción. Y así consignamos, y el juez durante la preinstrucción pues también analizaba el material probatorio y decía que que la tipicidad se acreditaba con los elementos A, B, C que contaban una acción previa, ¿verdad? La antijuridad se acreditaba por exclusión porque no existía en favor ninguna causa de justificación de la persona consignada, porque no obró en legítima defensa, ni en cumplimiento de un deber, ni estado de necesidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿verdad?, el juicio de reproche lo hacía el juez durante el procedimiento penal. Y es ahí donde aparecen los elementos del delito que erróneamente esos autores alemanes e italianos nos dicen que se debe estudiar en un capítulo especial de la ciencia del derecho, ¿verdad?, que contempla la teoría del delito. Pero mundo abstracto y mundo concreto son en filosofía totalmente diferentes. En ese dualismo metodológico de investigación, ¿verdad?, yo coloqué al delito en abstracto, el que está en mi Código Penal,
y lo llamé delito de institución jurídica, cuyos elementos son diferentes a la tradicional tipicidad, antijuridad y culpabilidad que se realiza en el mundo concreto, en el procedimiento penal, y por eso yo propuse de que se estudiara ahora no en el derecho penal, esa teoría antigua de la teoría del delito, que equivocadamente no es teoría del delito, pues, porque no pertenece al mundo abstracto, sino al mundo concreto, y en el mundo concreto no se maneja teoría, no se maneja conceptos abstractos, sino mundos concretos. Y por ello señalamos que había necesidad de reformarse el Código de Procedimientos Penales para que en un capítulo especial, que se llamaba Cuerpo del Delito y Responsabilidad Penal, se estudiaran esos elementos. Porque hay mucha diferencia entre tipo y tipicidad. El tipo pertenece al mundo abstracto, ¿verdad? Es la figura de delito que el legislador creó, ¿verdad?, para señalarle opciones a la gente que más dirigida a la norma jurídico-penal de que al momento de jalar el gatillo, ¿verdad?, se acuerde de que existe una norma prohibitiva y su correspectiva sanción, ¿verdad? Y en esa línea de pensamiento separé, ¿verdad?, y le pregunté a esos venerables maestros de derecho penal, tanto españoles como alemanes e italianos, cuando hablaban de teoría del delito, ¿a qué delito se referían? Si al delito abstracto o al delito hecho concreto, ¿verdad? Y eso es lo que en un momento dado enseño aquí en este Instituto de Estudios Superiores, mi teoría pura del delito y de las sanciones. Muchas gracias.